La primera etapa del proceso de consultoría es la iniciación, y la cual empieza con los preparativos, y los preparativos es la fase inicial donde el consultor y el cliente se reúnen para conocerse más y para examinar y definir las razones por la cual se reunió con el consultor. Después siguen los contactos iniciales, es cuando el consultor establece el contacto, se dirige a un cliente potencial que no haya solicitado sus servicios, o también cuando el cliente establece el contacto, que es cuando el cliente busca a un consultor que ya le haya presentado algún servicio, o por lo regular es que alguien lo recomendó a algún otro empresario. Y las primeras reuniones se deben considerar como la oportunidad para conquistar la confianza del cliente y causarle una impresión favorable. Para la preparación de las reuniones principales, es cuando el consultor tiene que prepararse a fondo, orientado esencialmente acerca del cliente. En general suelen reunirse para reunir información sobre la terminología, pesos y medidas de la industria, procesos, procedimientos y equipos, metodología, historia y la evolución. Y la reunión es una entrevista para el cual el cliente hable de la empresa, sus dificultades, esperanzas, expectativas. Y cuando el consultor escucha, tiene que determinar las necesidades del cliente, los intereses personales y la percepción que tiene de la consultoría. El objetivo de la reunión es que el cliente no solo lo contrata por sus habilidades técnicas, también influyen diferentes valores como que tienen que establecer una relación, su comportamiento durante la entrevista. Lo primero que atrae la atención es la preparación, pero tiene que mostrar una iniciativa. Y el profesional muestra deseo excesivo de impresionar, pero si un consultor insiste mucho, pone insensible al cliente, entonces no le toma mucha importancia. Y la clave de todo para que la reunión sea amena y le parezca convincente al cliente es que sea empático, se relacione más con la empresa y no sea tan insistente, sino escuche y analice. Y la persona que invita al consultor a veces no es siempre la que lo va a contratar, sino son otras personas, como tiene que hacer con pasar filtros para ver si es el consultor adecuado. Y también está el diagnóstico preliminar. El diagnóstico preliminar se hace para que el cliente vea la perspectiva que tiene el consultor y tiene que tener el alcance del diagnóstico, y consiste en definir y planificar una misión para limitar el alcance de la reunión y tener un buen juicio del consultor. Y las pautas metodológicas es el diagnóstico preliminar, sigue las mismas normas y procedimientos utilizando las mismas técnicas analíticas de cualquier diagnóstico de un problema. Se utiliza la misma metodología, las mismas pautas. Y hay un enfoque que resume todo esto, que es pasado, presente y futuro, situación del negocio del cliente. Posteriormente siguen a los aspectos positivos y negativos, después mejoras posibles y oportunidades, y por último las medidas necesarias y la propuesta. El sistema utilizado por el consultor para el estudio de la empresa siempre va de lo particular a lo general. ¿Para qué? Para empezar de lo más grande. No, para empezar de lo más pequeño a después a lo más grande. Y va de objetivos globales e indicadores generalmente de rendimiento a las razones de un rendimiento inferior o lo normal a la oportunidad. Y luego el examen por cierto detalle de determinadas actividades de la organización. Después sigue el mandato. El mandato es la declaración inicial del trabajo que se ha realizado el consultor, que es la verificación que puede contener un mandato. Hay dos. Si se establece un mandato, las políticas del cliente consisten en realizar la mayor parte del trabajo analítico y de planificación, y el cliente se va a obligar por los reglamentos vigentes a establecer un mandato oficial.
Y 2, si no establece un mandato, el cliente prefiere ocuparse de forma directa de la selección del consultor, efectuando un diagnóstico preliminar del problema y definir el alcance cometido justo con el consultor. Después sigue estrategias y planificación de trabajo. El plan de trabajo debe incluir estrategias que seguir, que se presenten oficialmente al cliente, para que el cliente entienda dónde van a llegar utilizando una redacción o una propuesta que que el consultor le va a dar. Y el contenido es el resumen de la identificación del problema, objetivos que se han alcanzado y medidas que se han de adoptar, fases del contenido, definición de funciones. Y en cuanto a la propuesta para el cliente, la propuesta para el cliente debe de ser un documento oficial. Es muy importante. Algunos consultores dejan por llamada o por correo les mandan la propuesta, pero es mejor que un consultor asista, se la dé y para que le resuelva todas las dudas en cuestión del contenido de esta propuesta, para que el cliente quede más satisfecho. Y hay 3 tipos de contratos que pueden tener, que es un acuerdo verbal cuando el cliente después de ver la propuesta le dice verbalmente que lo va a contratar, y una carta acuerdo después de leer la propuesta le manda una carta diciendo que acepta la propuesta. Y contrato escrito, la mayor parte de los consultores son más flexibles y tienen diversas formas de contratación, entonces el contrato va a depender siempre del cliente y de la propuesta que satisfaga la necesidad de la empresa, dependiendo de la situación en la que se encuentre.